Sonido 1, 2, 3. Reunidos en el nombre del Señor, que nos ha congregado ante su altar, celebremos el misterio de la fe, bajo el signo del amor y la unidad. Celebremos el misterio de la fe, bajo el signo del amor y la unidad. Celebramos hoy en la iglesia la memoria de los santos Timoteo y Tito, obispos, que fueron discípulos del apóstol San Pablo y colaboradores suyos en el ministerio. Presidieron las iglesias de Éfeso el primero y de Creta el segundo. Su maestro les dirigió cartas con sabias advertencias para la formación de los pastores y de los fieles. Y ofrecemos esta Eucaristía en acción de gracias al Señor de Monserrate por los favores recibidos, intención de una feligrés,
a Santa Marta por protección y a San Pancracio por el trabajo e intención de Claudia Patricia Osorio, al Sagrado Corazón de Jesús y al Inmaculado Corazón de María por la salud de Fernando Bendec, intención de sus familiares, por el alma de Luis Eduardo Parra Casas al cumplir 9 días de fallecido, intención de sus familiares. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes y con tu Espíritu. Muy queridos hermanos, al comenzar esta celebración eucarística, pidamos a Dios que nos conceda la conversión de nuestros corazones. Así obtendremos la reconciliación y se acrecentará nuestra comunión con Dios y con nuestros hermanos. Tú que eres la plenitud de la verdad y de la gracia, oh Señor, ten piedad de nosotros. Oh Señor, ten piedad de nosotros. Tú que te has hecho pobre para enriquecernos, Cristo Jesús, ten piedad de nosotros. Cristo Jesús, ten piedad de nosotros. Tú que has venido para hacer de nosotros tu pueblo santo, oh Señor, ten piedad de nosotros. Oh Señor, ten piedad de nosotros. Oremos. Oh Dios, que hiciste brillar con virtudes apostólicas a los santos Timoteo y Tito, concédenos por su intercesión que después de vivir en este mundo en justicia y santidad, merezcamos llegar al reino de los cielos. Por Jesucristo, tu Hijo nuestro Señor. Amén. Escuchemos atentos la palabra de Dios. Lectura de la segunda carta del apóstol San Pablo a Timoteo. Pablo, apóstol de Cristo Jesús por designio de Dios, llamado a anunciar la promesa de vida que hay en Cristo Jesús, a Timoteo, hijo querido. Te deseo la gracia, misericordia y paz de Dios Padre y de Cristo Jesús, Señor nuestro. Doy gracias a Dios, a quien sirvo con pura conciencia, como mis antepasados, porque tengo siempre tu nombre en mis labios cuando rezo de noche y de día. Al acordarme de tus lágrimas, ansío verte para llenarme de alegría, refrescando la memoria de tu fe sincera, esa fe que tuvieron tu abuela Loide y tu madre Eunice, y que estoy seguro que tienes también tú. Por esta razón te recuerdo que reavives el don de Dios que recibiste cuando te impuse las manos, porque Dios no nos ha dado un espíritu cobarde, sino un espíritu de energía, amor y buen juicio. No te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor y de mí, su prisionero. Toma parte en los duros trabajos del Evangelio según la fuerza de Dios. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Contad las maravillas del Señor a todas las naciones. Contad las maravillas del Señor a todas las naciones. Cantad al Señor un cántico nuevo, cantad al Señor toda la tierra, cantad al Señor, bendecid su nombre. Contad las maravillas del Señor a todas las naciones. Proclamad día tras día su victoria, contad a los pueblos su gloria, sus maravillas a todas las naciones. Contad las maravillas del Señor a todas las naciones. Familias de los pueblos, aclamad al Señor,
aclamad la gloria y el poder del Señor, aclamad la gloria del nombre del Señor. Contad las maravillas del Señor a todas las naciones. Decid a los pueblos, el Señor es Rey, Él afianzó el orbe y no se moverá, Él gobierna a los pueblos rectamente. Contad las maravillas del Señor a todas las naciones. Gloria, gloria, aleluya. Gloria, gloria, aleluya. Gloria, gloria, aleluya. Jesús es el Señor. El Señor esté con vosotros y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo designó el Señor otros 72 y los mandó por delante de dos en dos a todos los pueblos y lugares a donde pensaba ir él. Y les decía: la mies es abundante y los obreros pocos. Rogad pues al dueño de la mies que mande obreros a su mies. Poneos en camino. Mirad que os mando como corderos en medio de lobos. No llevéis talega, ni alforja, ni sandalias, y no os detengáis a saludar a nadie por el camino. Cuando entréis en una casa, decid primero: paz a esta casa, y si allí hay gente de paz, descansará sobre ellos vuestra paz, si no, volverá a vosotros. Quedaos en la misma casa, comed y bebed de lo que tengan, porque el obrero merece su salario. No andéis cambiando de casa. Si entráis en un pueblo y os reciben bien, comed lo que os pongan, curad a los enfermos que haya y decid: está cerca de vosotros el reino de Dios. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Muy queridos hermanos, hoy celebramos, por decirlo así, como complemento a la fiesta de ayer, que fue la conversión de San Pablo, celebramos a los santos Timoteo y Tito. Fueron obispos de Éfeso y Creta. Fueron elegidos y ordenados por San Pablo precisamente porque Pablo, como apóstol de los gentiles, tiene que cumplir la misma misión que tenemos que cumplir todos, y es observar las necesidades del momento y darles respuesta, pero teniendo en cuenta que no vamos a durar eternamente y por eso hay que elegir a otros que continúen con la labor, y es lo que le corresponde entonces hacer a San Pablo. Elige a otros que también van a colaborar en la expansión del reino de Dios, y por eso celebramos a estos hombres, a Timoteo y a Tito. Y nomás en la primera lectura vemos cómo Pablo le recomienda a Timoteo, una persona muy especial para San Pablo, tanto así que lo llama hijo. Entonces Pablo designa a este hombre como obispo. Le realiza todos los ritos de ordenación y toda la cuestión para que él presida las comunidades de Éfeso. Y entonces, cuando ya este hombre empieza a ver cómo es la situación, pues no es fácil. Y por eso imaginamos, de acuerdo a lo que dice la carta, Timoteo también se dirige a Pablo contándole todas sus vicisitudes, todos sus problemas, todas las dificultades que tiene en el ejercicio pastoral de su ministerio episcopal, para decirlo así elegantemente. Y pues Pablo le responde. Aquí apenas tenemos un pedacito de respuesta, pero es toda una carta, y yo les invito a leer las dos cartas que dirige Pablo a Timoteo, y aquí tenemos como el eje central de todo lo que Pablo tiene que heredarle a Timoteo, su hijo y su discípulo y también su apóstol, porque él lo elige para que siga su trabajo. Y pues
cosas que también nos pueden servir muchísimo a nosotros. Primero, has sido llamado a anunciar la promesa de vida que hay en Cristo Jesús. Primero eso. Pablo ha recibido toda esa conversión como lo recordamos ayer, y eso mismo es lo que le transmite a sus discípulos y en este caso a Timoteo. Hay promesa de vida en Cristo Jesús y eso es lo que hay que anunciar, y por eso, Timoteo, esa es tu labor, anunciar la vida que hay en Cristo Jesús. Para nosotros hoy esa es la respuesta que necesitamos, porque parece que el mundo y la existencia y todo esto que tenemos en nuestro diario vivir como que nos apabullan, y además pues tenemos estas circunstancias de una pandemia que no esperábamos, y entonces esto tiende a apabullar, tiende a aplastar, tiende a meter en depresión a todos aquellos que ya estamos sintiendo el peso de todo este problema. Pero incluso ahí debemos tener pues esa energía, o como decía Pablo también en una de sus cartas, la parresía, como una especie de audacia, una valentía inesperada para seguir anunciando, incluso en las circunstancias difíciles, la vida que hay en Cristo Jesús, porque esa es nuestra labor como cristianos, y especialmente y empezando por los que estamos aquí al frente. Queridos hermanos, todo el tiempo tenemos que anunciar, o como le escribe también Pablo a Timoteo, a tiempo y a destiempo. No aparece esa famosa frase aquí, pero es a Timoteo al que le dirige estas palabras. A tiempo y a destiempo hay que anunciar a Cristo Jesús y la vida que hay en Él. Entonces, dice también San Pablo, sirvo con pura conciencia como mis antepasados, porque tengo siempre tu nombre en mis labios. Pablo está haciendo su labor apostólica con todo su ser. Es decir, que él empezó una tarea y es consciente de que no puede hacerlo solo, y por eso tiene que orar por aquellos que continúan esa labor, porque Pablo está prisionero, ya tiene sus años, etcétera, etcétera, y por eso con pura conciencia tiene que reconocer que él es un hombre de fe y que tiene que orar también por Timoteo. Por eso dice, tengo tu nombre en mis labios constantemente. ¿Por qué? Porque es que la acción pastoral, como decimos hoy, la acción de llevar el nombre de Jesús y su reino a todas partes, a todas las naciones y a todas las personas, tiene como primer ejercicio la oración. Una misión no se puede realizar simplemente con acciones, sino que hay que estar sumidos en la oración, suplicándole a Dios que nos ayude en todas estas circunstancias, porque en todos los tiempos de la historia vamos a encontrar muchas dificultades, y especialmente para hablar de Dios. Es que hablar de Dios siempre ha sido difícil, no es sino abrir la Escritura en el Antiguo Testamento y en el Nuevo. Cómo hay de oposición siempre al nombre de Dios, al Dios por el que se vive, como decían en el Antiguo Testamento, al verdadero Dios, o al Padre de nuestro Señor Jesucristo, como ya se dice en el Nuevo. Siempre habrá oposición, porque la mayoría de las religiones son para realizar aquellas cosas que conscientemente no queremos hacer porque sabemos que son malas, y tenemos que proyectarlas en un ídolo, que ya sabemos ese problema de la idolatría, hacer cosas que moralmente son malas, pero como la manda un Dios, entonces las puedo hacer, y para muchos esas situaciones son muy aceptables, como el Dios del vino. Los que me han conocido siempre les pongo el mismo ejemplo, cómo se adora al Dios del vino, bebiendo y bebiendo hasta perderse. Pero como lo hago en el nombre de un Dios, entonces pues no está mal, sino que está totalmente bien, aunque yo deteriore y arruine mi vida. Y eso le gusta a muchos. Pero cuando habla el Dios de la vida, que dice que no te metas por esos senderos, o como lo dice Jesús,
Anchos son los senderos que van para la perdición y angosto es el sendero que lleva a la vida. A más de uno no le gusta ese mensaje, sino que quiere seguir por su camino ancho y a sus anchas. Y eso también nos puede tocar a nosotros. Por eso dice Pablo, con pura conciencia, es decir, buscando siempre el bien de todos, de las iglesias y también de ti, y por eso tengo tu nombre en mis labios. Hay que seguir orando. Y por eso le pide aquí que renueve su fe, refresca la memoria de tu fe sincera, la que recibiste de tu abuela y tu madre, dice acá. Hay una fe, una adhesión que se hace a las palabras y promesas de nuestro Señor Jesucristo, o mejor dicho, adherirse a la persona de Jesús con fe sincera, con unión sincera, o como dice el Antiguo Testamento, con amor. Amarás al Señor tu Dios con todo tu ser. Esa es la verdadera fe. Pues eso es lo que hay que reavivar todos los días. Es la tarea que le dice Pablo a Timoteo y a él nos lo dice a todos los que estamos aquí al frente. Todos los días, queridos hermanos, y esto es un ejercicio que me enseñaron en el seminario, todos los días hay que reavivar ese don que se dio por la imposición de las manos. Todos los días. No puede pasar un día sí, un día no, porque si no entonces se enfría el corazón, se enfría la conciencia, se enfría todo y de pronto pierde hasta el carácter, el ministerio. Por eso esa fe, eso que está en el origen de nuestras intenciones, eso que está en el origen de nuestra conciencia cuando dijimos sí para estos ministerios, y estamos hablando para los que estamos aquí al frente, eso hay que reavivarlo todos los días, enfervorecerlo todos los días, llenarlo de fuego todos los días. Y por eso, queridos hermanos, dice el Evangelio de hoy en San Lucas, rogad al dueño de la mies para que envíe obreros a su mies. Dentro de la oración que debemos hacer, enfervorecer nuestra fe significa seguir pidiendo también por la iglesia, para que siga enviando mensajeros, predicadores de la palabra, constructores del reino, y eso también nos ayuda a tener caliente el corazón, a pedir para que el Espíritu Santo reavive la fe de toda la iglesia, de todos los creyentes y de todos los que estamos al frente, y que envíe obreros para que esto no se detenga. Muy queridos hermanos, a veces somos duros con nosotros mismos y especialmente con la iglesia, y eso precisamente es lo que mata la fe, lo que lo enfría a uno. Como dicen algunos por ahí, Cristo sí, pero la iglesia no. Yo creo en Dios, pero no en las instituciones, o como dice gente por ahí. Pero es que la única forma de llevar el reino es a través de la institución llamada iglesia. Es como cómo curar la salud. Pues hay instituciones llamadas clínicas, hospitales, sanatorios y otros. Si no hay esos institutos, esas instituciones, pues hombre, ¿cómo se realizaría? Sería muy difícil hacerlo así individualmente y esparcidos por todos lados. Hay que concentrar esfuerzos. Y por eso, queridos hermanos, para nosotros alentar el corazón, calentar el corazón más bien, lo que hay que hacer es pedir por toda la iglesia, por toda la institución, por todos los que son enviados, por todos los que pertenecemos a ella, y así se calienta la fe. Queridos hermanos, pedirle a Dios que nos asista a todos, a toda la iglesia con el Santo Espíritu, porque cuando alguien solo pide por su fe individual, corre un tremendo riesgo, se va a perder, y cuando ya se le enfría el corazón ya no hay nada que hacer. Por eso, queridos hermanos, hay que refrescar, como dice aquí, la memoria de la fe sincera, esa que empezó allá con los seres más queridos, en la inocencia más grande. Esa fe hay que cultivarla para llevarla a todas las naciones. La fe se nutre con la misión. Si se la guarda para uno solo, eso termina matándolo a uno. Y entonces dice aquí con estas frases, reaviva el don de Dios que recibiste cuando te impuse las manos.
ese don, esa cosa nueva, eso que Dios crea. Y en nuestro caso lo que crea es precisamente que en nuestra naturaleza se instala, por decirlo así, utilizando los términos de la computación, instala un nuevo programa, por decirlo así, aunque no es correcto. Instala en nosotros la naturaleza de Cristo sacerdote o el sacerdocio de Cristo. Ese don que se nos ha dado a través de la imposición de las manos es el que hay que reavivar todo el tiempo, porque no tenemos un espíritu cobarde. Palabras bastante duras de Pablo, pero nos recuerda a todos los que estamos aquí al frente precisamente, lo que hemos recibido no es para guardarlo, como decía Jesús, no se enciende una vela que se debe poner en lo alto, no se enciende para meterla debajo de la cama. Es el signo de la cobardía. Y entonces, cuando recibimos estos dones, queridos hermanos, nos da una energía nueva, una audacia nueva, empezando por entregarse a sí mismo, saber que nuestra vida va a ser diferente a los demás en todos los aspectos, y así nos toca vivirlo. Queridos hermanos, no es lo mismo vivir con una familia que vivir solo. No es lo mismo estar haciendo algún tipo de profesión u oficio que hablar del reino y construirlo a través de las relaciones que se construyen diariamente con aquellos con los que nos encontramos todos los días. Y por eso entonces, como sabemos que es una vida diferente, eso es lo que debemos asumir, y la iglesia toda debe orar precisamente para que eso no se nos acabe, o si no sería igual que cualquier otra cosa y se pierde ese don. Queridos hermanos, el mundo necesita de estos dones que vienen de lo alto, entre ellos el don del sacerdocio, sea en el episcopado, sea en el presbiterado. Y por eso dice aquí Pablo, como eso nos da una energía nueva, no de cobardía, sino de vida y de alegría y de paz en el Señor, por eso hay que tomar parte en los duros trabajos del Evangelio. Evangelizar, como decía al comienzo, no es fácil. Por eso lo dice también hoy San Lucas, y hacemos rápidamente un salto aquí al capítulo 10 del Evangelio de hoy, donde dice una cosa que es bastante interesante. Los envío, dice Jesús, los envío como corderos en medio de lobos. Jesús no hizo falsas promesas. No dijo que el que se meta conmigo va a tener prosperidad y abundancia de bienes, será rico y tendrá de todo. Nunca prometió eso, prometió todo lo contrario. Los van a perseguir e incluso hasta los van a matar. Por eso los envío a una situación tremendamente difícil. Y ustedes como corderos deben llevar la paz para que esos lobos se conviertan también en corderos y continúe entonces el reino de Dios. Que el reino de Dios a la larga es eso, convertir lobos en corderos. ¿Cómo cambiaría el mundo? Quitándole la riqueza a los ricos para repartírsela a los pobres, eso genera más lobos. Queridos hermanos, cuando hasta los corderos y los lobos, sean ricos o sean pobres, se conviertan a Cristo, habrá una nueva forma de relación entre los seres humanos. Pero como a más de uno de los lobos no les conviene este mensaje, por eso van a sacrificar muchos corderos. Lo que está prometiendo Jesucristo es precisamente tribulaciones y dolores, como cuando Pedro le pregunta, Señor, ¿qué nos va a tocar? Aquí 100 veces más, con persecuciones y después la vida eterna, así decía Jesucristo. Entonces, queridos hermanos, nos envían con fuerza, con espíritu de valentía, a enfrentarnos a todas las situaciones adversas del mundo. Más de uno no nos va a querer, y eso ya lo sabemos. Más de uno va a estar en contra, y de eso somos conscientes, como lo dice también San Pablo. Aunque nos apaleen, no nos van a matar. Aunque nos ahorquen, no nos van a extinguir. Aunque nos den duro, no van a acabar con nosotros, sino todo lo contrario. Como en nosotros actúa la fuerza de Dios. Pues queridos hermanos, con esta memoria de los santos Timoteo y Tito, queremos proclamar en nombre de la Iglesia
que nosotros estamos dispuestos a enfrentar todas esas situaciones, a todas aquellas personas que no quieren aceptar el reino de Dios, que se oponen incluso hasta violentamente, pues nosotros aquí seguimos como corderos para invitarlos, aunque cueste la vida, porque como dicen los antiguos santos, los padres de la iglesia, la sangre de mártires es semilla de nuevos cristianos, y así ha funcionado también divinamente, porque la sociedad, incluso los que no creen, se dan cuenta que la violencia no es el camino y que el mensaje que trae Jesucristo cambia el mundo, cambia radicalmente el mundo, de lo cual nosotros somos beneficiarios. No vivimos en un mundo de esclavitud como antiguamente y otras cosas. Hemos avanzado bastante, pero aún nos queda mucho por transformar. Por eso, queridos hermanos, con esta memoria de Timoteo y Tito, le suplicamos a Dios para que todos los que estamos aquí al frente y todos los cristianos ayudemos en el crecimiento del reino, en el afianzamiento de la fe, en el calentamiento del corazón, no el calentamiento global, sino todo lo contrario, el corazón cuando se llene de Dios para reavivar todos los dones que Dios nos envía del cielo, a los que estamos aquí al frente y a todos y a cada uno por medio de los sacramentos y otros dones extraordinarios. Por eso, queridos hermanos, pidámosle a Dios, como hoy pide San Pablo, participar de los duros trabajos del Evangelio, porque no hemos recibido espíritu de cobardía, sino de audacia, de valentía, para que continuemos con esta labor, aunque sea difícil en muchas ocasiones. Bendito sea el nombre del Señor. Amén. Bendito seas, Señor Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas, Señor Dios del universo, por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. Acepta, Señor, nuestro corazón contrito y nuestro espíritu humilde. Este sea nuestro sacrificio que sea agradable en tu presencia, Señor. Orad, hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios, Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y de toda su santa iglesia. Recibe, Señor, los dones de tu pueblo presentados en la festividad de los santos Timoteo y Tito, y concédenos que te agrademos siempre con un corazón sincero. Por Jesucristo, tu Hijo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con vosotros y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios, es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Padre misericordioso y Dios fiel, porque nos diste como Señor y Redentor nuestro a tu Hijo Jesucristo. Él siempre se mostró misericordioso para con los pequeños y los pobres, para con los enfermos y los pecadores, y se hizo cercano a los oprimidos y afligidos. Él anunció al mundo con palabras y obras que tú eres Padre y que cuidas de todos tus hijos. Por eso con los ángeles y con todos los santos te alabamos, te bendecimos y cantamos sin cesar.
el himno de tu gloria. Santo, 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 santo es el Señor. El cielo y la tierra están llenos de ti. Hosana, 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 los ángeles cantan. Hosana, 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 cantemos a Dios. Bendito es Cristo que viene en el nombre del Señor. Hosana, 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 los ángeles cantan. Hosana, 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 cantemos a Dios. Santo eres en verdad y digno de gloria, Dios, que amas a los hombres, que siempre estás con ellos en el camino de la vida. Bendito es en verdad tu Hijo, que está presente en medio de nosotros cuando somos congregados por su amor. Y como hizo en otro tiempo con sus discípulos, nos explica las Escrituras y parte para nosotros el pan. Por eso te rogamos, Padre misericordioso, que envíes tu Espíritu Santo para que santifique estos dones de pan y vino, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual la víspera de su pasión en la noche de la última cena tomó pan, te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, te dio gracias y lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Por eso, Padre Santo, al celebrar el memorial de Cristo, tu Hijo, nuestro Salvador, al que condujiste por su pasión y muerte en la cruz a la gloria de la resurrección y lo sentaste a tu derecha, anunciamos la obra de tu amor hasta que Él venga, y te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de bendición. Mira con bondad la ofrenda de tu iglesia, en la que se hace presente el sacrificio pascual de Cristo que se nos ha confiado, y concédenos por la fuerza del Espíritu de tu amor ser contados ahora y por siempre entre el número de los miembros de tu Hijo, cuyo cuerpo y sangre comulgamos. Lleva a tu iglesia, Señor, a la perfección en la fe y en la caridad, con nuestro Papa Francisco, con nuestro obispo Monseñor Francisco Antonio Nieto Súa, con todos los obispos, presbíteros y diáconos y todo el pueblo redimido por ti. Abre nuestros ojos para que conozcamos las necesidades de los hermanos. Inspíranos las palabras y las obras para confortar a los que están cansados y agobiados. Haz que los sirvamos con sinceridad, siguiendo el ejemplo y el mandato de Cristo. Que tu iglesia sea un vivo testimonio de verdad y libertad, de paz y justicia, para que todos los hombres se animen con una nueva esperanza. Acuérdate de nuestros hermanos que se durmieron en la paz de Cristo, y oramos especialmente
por Luis Eduardo Parra Casas al cumplir 9 días de fallecido, y de todos los difuntos cuya fe solo tú conociste, admítelos a contemplar la luz de tu rostro y dales la plenitud de la vida en la resurrección. Y terminada nuestra peregrinación por este mundo, concédenos también llegar a la morada eterna donde viviremos siempre contigo y con Santa María, la Virgen Madre de Dios, con los apóstoles y los mártires, con San Timoteo y San Tito y en comunión con todos los santos. Te alabaremos y te glorificaremos por Jesucristo, Señor nuestro. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones con el Espíritu Santo que se nos ha dado, por eso digamos con fe y esperanza: Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu infinita misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la venida gloriosa de nuestro Dios y Salvador Jesucristo. Porque tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con vosotros y con tu espíritu. Como hijos de Dios, intercambiemos un gesto de paz. Cordero de Dios, Cordero de Dios, que quitas el pecado, ten piedad, Señor, que quitas el pecado, ten piedad, Señor. Cordero de Dios, Cordero de Dios, que quitas el pecado, danos la paz. Que quitas el pecado, danos la paz. Hermanos, este es Jesucristo. Él es el Cordero de Dios. Él es el que quita el pecado del mundo, y dichosos todos los llamados a esta cena. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar.
Oremos. Reanimados por estos dones de nuestra salvación, te suplicamos, Señor, que el pan de vida eterna nos haga crecer continuamente en la fe verdadera por Jesucristo, tu Hijo, nuestro Señor. Amén. El Señor esté con vosotros y con tu espíritu, y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y permanezca para siempre. Amén. Podéis ir en paz. Demos gracias a Dios.